Clasificación de los triángulos. Cuando hablamos de clasificar, nos referimos a agrupar por alguna característica en común a ciertos elementos. En este caso, vamos a clasificar a los triángulos a través de dos características particulares. La primera característica será según la longitud de sus lados y la segunda característica según la amplitud de la medida de sus ángulos interiores. Según la longitud de sus lados, podemos clasificar a los triángulos como escalenos, isósceles. Un caso particular de los triángulos isósceles serán los triángulos equiláteros. Triángulos escalenos. Un triángulo escaleno es aquel que no tiene dos lados congruentes. Podemos ver en la figura que para el triángulo ABC sus tres lados son diferentes en magnitud. Es decir, que ninguno de sus tres lados es congruente con otro. Triángulos isósceles. Triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados congruentes. Así podemos ver en la siguiente figura cómo dos de sus lados tienen la misma magnitud, A, y un tercer lado una magnitud C. Habíamos dicho que el triángulo equilátero es un caso particular de los triángulos isósceles. En este caso, los triángulos equiláteros corresponden a triángulos isósceles en el cual sus tres lados son congruentes entre sí. Tal como vemos en la figura, el triángulo equilátero tiene sus tres lados de longitud A. Según la medida de sus ángulos interiores, los triángulos se clasifican en rectángulos y oblicuángulos. A su vez, los triángulos oblicuángulos se subdividen en acutángulo y obtusángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo el cual contiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de medidas de 90 grados. El triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, todos ellos menores a 90 grados. Un caso particular de los triángulos acutángulos es el caso del triángulo equiángulo, que corresponde a un triángulo en el cual sus tres ángulos interiores tienen la misma medida. En el caso del triángulo obtusángulo, es aquel en el cual uno de sus ángulos interiores tiene una abertura mayor que 90 grados, es decir, se trata de un ángulo obtuso. En la figura podemos ver allí que el ángulo obtuso está justamente en el vértice A. Con esto hemos dado la clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos interiores.